amigos, aquí de vuelta. Ahora hemos emprendido nuestro viaje a la ciudad de Bancay, en los Andes peruanos, para luego dirigirnos al Valle Sagrado en Cusco. Esta es la carretera de subida desde la ciudad de Nazca, es un desvío y como pueden ver el panorama cambia. Comienzan a levantarse las montañas, pero no de arena, es de piedra, ¿no? Lo que quería que apreciaran era cómo es la geografía, ¿no? Es desoladora y también comenzamos a observar cactus naturales, ¿no? En este sector. Estamos subiendo al tope de las montañas. El camino es bien sinuoso, ¿no? Bastante curva y si pueden ver el encañonado de las montañas y cómo nosotros nos vamos abriendo paso a través de la carretera, ¿no? Vamos a subir ese cerro que está al frente, que lo pueden ver. La curva ya se para allá afuera. Esta es una curva fuertísima y lo único que quiero que vean es acá al lado lo que está allá abajo, ¿no? Es increíble. Ahora estamos en el tope de la montaña, es decir, nosotros y el cielo, y lo que ven son las montañas de un color medio amarillo y es como una paja pequeñita, muy corta, y es lo que se ve, ¿no es cierto? Sobre las montañas este color amarillento. Nos parece mentira que hayamos llegado al tope, pero no sabemos qué nos espera detrás de las curvas, ¿no? Es todo un misterio. Así que solo les queríamos mostrar este color oro que está aquí. Hemos alcanzado los 3.790 metros de altitud. Lo que estoy filmando es lo que es conocido como Pampas Galeras. Esta es una reserva. Aquí también están vicuñas, ¿no? Es impresionante la cantidad de paja, pero lo que más impresiona es este paisaje como desolador, ¿no? Pero se llama así, Pampas Galeras. A veces mi querido marido se confía en las curvas y uno va como licuadora, pero bueno, esto quería mostrarles. Impresionante, ¿no? Estamos saliendo de la ciudad de Bancay rumbo a Cusco, explícitamente al Valle Sagrado, en donde vamos a estar un tiempo. Esta es la naturaleza que nos rodea a la hora de salir de la ciudad, ¿no? Nuevamente vamos a enfrentar las curvas y todo lo demás, pero miren qué bonitas las montañas, ¿no? Estamos en el tope de la montaña y ven, hay los bosques de pino y de repente se aparece ese coloso que está al frente de nosotros con nieve. Mientras que subíamos ha habido trozos de nieve todo el camino, despacitos, ¿no? Y después giramos, miren, miren el cambio. Giramos y otra vez entramos en la puna, en la parte desértica. Para que tengan una idea, ven toda esa cadena de montañas de que están arriba, ya.
venimos de eso. Es lo que venimos bajando. ¿No? Estamos bajando. Increíble, ¿no? Y siguiendo con las montañas, son de piedra, nos encontramos un río. A medio camino nos encontramos con amigos argentinos. Aquí nuevamente, siendo fieles a nuestras filmaciones. Seguimos cuesta abajo, no rumbo a Cusco. Y así son los pueblitos pequeños que vamos intercambiando, ¿no? Pero también la naturaleza. Si bien hay partes áridas, también hay partes verdes y con vegetación. Hemos reparado que hay varios cultivos, ¿no? En algunas zonas, sobre todo donde pueden trasladar el agua. Mira las construcciones. Estas son las construcciones, son simples al borde de la carretera, Diferente que Abancay, ¿ves? pero completamente diferente a Son de Abancay, ladrillo. porque son de ladrillo. En Abancay veíamos mucho el bloque, ¿no? Pero acá no, acá vemos el ladrillo en las construcciones. Esos eran antiguos caseríos, ¿no? Que van tomando cuerpo y van desarrollándose, pero siguen siendo pequeños. Hay lugares para comer, hay lugares, ¿no? Piscicultura, ¿no? Y luego tenemos esta parte diferente completamente. Luego paso a esta otra parte, que si bien hay vegetación, por un momento todo cambia y se vuelve agreste. Estos son los cambios que a uno como que lo bloquean, Aguacate. ¿no? Hemos visto bastante planteo de plantas de aguacate o palta, como se dice en el Perú. Y también nos llama la atención, hay sauces, varios sauces. Listo. Allá hay un bloque. Ah, Allá hay un... ¿ahora dónde estará el que nosotros vamos? No tengo la menor idea. Dicen que cerca de la plaza de armas. En la plaza de armas está allá, creo. Señores, hemos llegado a nuestro destino en el Valle de Urubamba, en Amaru Valle Hotel. Esperemos nos abran la puerta. Ok, vamos entrando a este hotel. Vamos a ver qué tal. Lo único malo fue que nosotros mismos tuvimos que abrir la puerta del garaje y todo lo demás. Veamos qué tal nos va. Como dice el Jorge, todo es una aventura. Quiero creerle que sí. Miren qué bonito, qué simpático. Muy simpaticón hasta ahorita. Voy bajando. ¿Sí? Ah. Es bien bonito. Lo ve muy muy bonito. Hasta ahora. Vamos a ver qué tal. Bueno, ya hicimos nuestro check-in. Así que estamos entrando para que vean, chicos. Gracias, ¿no? Miren, miren, ¿dónde está? Allá arriba. Este es el lugar donde nos vamos a alojar. Miren qué simpático, muy bonito, ¿no? Así que voy a subir por acá. Miren, hay otras, una tras otra, sus jardines llenos de flores, verde.